La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos una vez a la semana, todos los días miércoles a las 19:30. Estamos como siempre con todo el gusto de estar con ustedes a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM. Estamos a través de la señal de lavozuniversal.tv, el nuevo canal digital. Y por supuesto estamos a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify y también estamos en Instagram. Y también quiero esta semana agradecerles a todas las personas que nos han dado una mano y un apoyo muy grande con el asunto de nuestras pequeñas reseñas. Estamos realizando pequeños contenidos de difusión acerca de lugares relacionados a la lectura, a la compra de libros y por supuesto a lo que es el arte también. Así que la aceptación ha sido muy interesante y bueno, gracias también a todos ustedes por ese enorme apoyo. También recordarles que estamos compartiendo el contenido, y ellos el nuestro, de nuestros amigos de Aula Libre en la ciudad de La Paz, a quienes les mandamos un enorme abrazo también. Así que empezamos el programa de esta semana, que como siempre ya lo saben, está destinado a reflexionar, a criticar, pero también a pensar y a aportar desde nuestra posición. Empezamos entonces otro laberinto. No cuenta como spoiler, porque la obra es antiguísima, es de la década del 40, aunque su nombre esté en la década de los 80. Me refiero, por supuesto, a la novela de George Orwell, 1984. No cuenta como spoiler, porque justamente voy a hacer una mención a ver, no al argumento de la novela, aunque sí puede entenderse como la parte del desenlace, en la que tiene que ver con toda esa red. Siempre se habla de la fuerza del gran hermano, de su represión, de la violencia que impone, pero también es bueno representar y pensarlo como la superestructura que encuentra mecanismos de control, que logra expandirse, que logra cruzar información, a veces de manera muy desleal y hasta ilegal. ¿Y por qué traigo a la rememoración estos vínculos o estos tentáculos y esta voracidad del gran hermano? Bueno, pues porque resulta que no se quedó en la ficción y está en nuestra realidad, una realidad boliviana. Resulta que ayer nos hemos enterado, se hizo público una comunicación interna del Director Nacional de Derechos Reales, dependiente del Consejo de la Magistratura. Esto es entonces el órgano judicial. Ojo con esto, porque esto nos está mostrando que la independencia de poderes parece que, una vez más, parece que no va ni siquiera en este país, sino en nuestra lógica de convivencia. Una instructiva por la que a todos los jueces registradores, y lo digo así porque así dice, registradores y subregistradores, se les ha pasado a través de una constancia interna que tienen que notificar la cantidad de individuos que tengan más de 10 inmuebles. Esto a petición, no de una locura de este Director Nacional de Registro, sino a petición del Servicio de Impuestos Nacionales. Imagino que si uno ve cotejar las fechas y demás, está muy unido al tema del asunto del impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, esto no puede quedar sin una visión, primero, peligrosa de lo que es esto. Ya lo hemos dicho varias veces. Hay cositas que parecen normales y que hemos vuelto parte de nuestra normalidad, como por ejemplo el famoso Besisa, ese adhesivo que todos tenemos puesto en el parabrisas delantero de nuestros autos y que lo asumimos como algo normal, y es hasta un requisito si uno quiere cargar combustible de manera legal. Supuestamente se hizo para controlar el contrabando de combustible, etcétera, etcétera. Pero si uno se pone a pensar bien en este asuntito, por ejemplo, del Besisa,
Resulta que el Estado y cualquier manipulador interno que tenga, que tiene muchos, puede saber dónde va uno, dónde cargó gasolina, si estuvo en el departamento, si salió de la ciudad, a qué hora. Es siniestro, ¿verdad? Por eso les digo muchas cosas que parecieran normales, que parecieran comunes, pero que son parte también ahora de esta nuestra triste realidad. Y el otro ejemplo es este tema. ¿Por qué el Servicio de Impuestos tiene que pedir el registro al órgano judicial de derechos reales? O sea, se va a pasar toda una lista de todas las personas naturales, indica, no hace caso a empresas, pero sí a unipersonales, ojo, puede caer ahí, que tengan más de 10 inmuebles. Por supuesto, el alma cándida, el alma torpe, dirá, no, pero está bien, eso quiere decir que hay que caerles a todos los que tengan ese dinero porque tienen fortunas y tienen que ser controlados. Absurdo, tonto y peligroso razonamiento, si es que se le puede llamar razonamiento. ¿Por qué? Díganme ustedes dónde está el límite que se puede poner entre que sean 10, 5 o 2 propiedades. Arbitrariamente, la administración, el Estado, puede caer sobre cualquiera. No va a encontrar un límite, no se va a frenar. Y un día dirá, necesito recaudar más. Y entonces serán los que tengan 5 inmuebles, los que tengan 4, los que tengan 3. Y ojo que aquí entran lotes. Mucha gente se dedica a través de su sano esfuerzo, a través de cuánto logra acumular durante años de trabajo. A veces está endeudándose a comprarse lotes, cosa que es completamente válida. Nadie está hablando de los blanqueadores de dinero, que más bien de esos están en el poder, ojo, ¿no? Sino el ciudadano común que a través de su esfuerzo, de su trabajo, logra comprarse lotes y los tiene ahí porque es una manera de invertir su dinero. Con los riesgos que implica, por supuesto. Pero lo hace. Entonces estamos frente a otro abuso, pero un abuso de verdad de la privacidad, aparte, porque si bien es cierto que los registros de propiedad son públicos, una cosa es que sean públicos por su naturaleza jurídica, que hasta ahí se puede entender, pero otra cosa es que sean instrumentos de información manipulados por otras instituciones draconianas y hasta que tienen que ver más con ciertas fuerzas SS, porque se parecen mucho a las SS y el Servicio de Impuestos Nacionales, no crean que no, o hasta la Gestapo si quieren pensarlo, porque además se convierten en instrumentos de persecución. Y sabemos de lo que son capaces. Sabemos que no tienen medida. Sabemos que hasta por un mal talonario mal llenado o por equivocaciones de ese tipo se pueden quedar hasta con casas. Lo hacen. Sabemos también, y no se hagan los boludos, que tienen premio a la recaudación, premio a quien más multa, al pinche funcionario más bajo. Si resulta que logra poner multas, tiene un premio. Así que no nos hagamos los tontos. No nos hagamos los inocentes. Estamos frente a, ya lo hemos dicho 1000 veces, una institución saqueadora, moralmente mala, perversa, pero además ahora en complicidad con el órgano judicial. ¿En serio? Ese es nuestro derrotero. Ese es nuestro final. Porque ¿qué va a ocasionar esto? Primero va a ocasionar mayor aparición de palos blancos, de testaferros, que es el término que también se utiliza, para encubrir esto, porque la gente no va a querer, obviamente, exponerse a que le quiten sus bienes. Porque, insisto, no es el problema el número de que sean 10. Así fuese 1 o 2, el problema es que la información pase de un lado a otro, para recaudar o para amedrentar. No nos equivoquemos, no estamos hablando de un contendiente o un enemigo civilizado. Estamos hablando de un enemigo voraz, que es muy, muy rápido para caerle encima y hasta para quedarse con las tierras. Y no solo con las tierras, sino los bienes inmuebles. Entonces, mucho ojo. La independencia de poderes también es para protegernos de estas cosas, o debería servir también para protegernos de estas cosas, además de otorgar transparencia. Y no porque lo diga una autoridad saqueadora, como es el Servicio de Impuestos, resulta que ahora el órgano judicial tiene que inclinarse y servirle como su lacayo, como su maldito perro. Hablaba hace rato del tema de la propiedad y se vincula también a nuestro segundo punto a tratar hoy, que tiene que ver con las declaraciones. Ya les he dicho de que para mí no hay peor intento o amago o fantoche de chamán que David Choquehuanca. O sea, es un tipo que
no sé qué estupefacientes andinos consume, pero ha aparecido esta semana casualmente hablando de las tierras que tienen que ser para todos los bolivianos y demás, y justamente cuando en el oriente boliviano aparecen nuevos avasallamientos, porque esos son avasallamientos. Después muchos de algunos de ellos regularizan, entre comillas, con la complicidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que es un repartidor de tierras para los amigos políticos, su situación. Pero su proceder inicial es ese. Es el avasallamiento. Y me llama mucho la atención que sea Choquehuanca el que venga a hablar de esta hermandad y demás, cuando la verdad es que no se respeta ninguna clase de procedimiento. Y seguramente algunos miembros de la sociedad cruceña, como se ha manifestado muchas veces, apuntan a que esas tierras deberían ser primero posesionadas, o mejor dicho, darse en propiedad de los indígenas del oriente. Bueno, puede ser que tengan razón, pero ese no es mi punto hoy. Y voy a explicar por qué no es mi punto. No es mi punto porque lo que genera este tipo de repartijas de tierras es una sensación de inseguridad, porque aunque se diga que son tierras fiscales, esas tierras fiscales no están en una isla. Están cerca de terrenos que son dedicados ya sea a la producción, ya sea a zonas protegidas, porque estos no tienen un ápice de piedad, se entran hasta las áreas protegidas. O sea, y se marca dentro de un conjunto de terrenos, de espacios geográficos en los que ya no es posible convivir sanamente. Si yo tengo legalmente mi propiedad, por decir, y se asientan cerca, a 1, 2, 3 kilómetros, personas que han sido dotadas de tierras, no me voy a sentir tranquilo. ¿Y qué va a ocasionar esto? Que la gente no quiera producir. No estamos viendo lo profundo. Nos quedamos con la parte de, que los indígenas cruceños. No, vamos a lo profundo. Esto es un modelo de destrucción ni siquiera cruceño, sino de la libertad, del bolsillo y hasta de la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestra alimentación en el futuro. Porque esas personas no producen zanahorias, no producen carne, no conservan la fauna y la flora. Sabemos muy bien lo que producen, y es del color de mi chamarra. Así que no seamos también tontos con eso. Me parece que interesante la actitud, espero, de la gobernación, que no sea como Rubén Costas, que tome una actitud valiente de defensa de este asunto, pero que lo haga rápido, que no se pierda y que no se empantane en una comisión, que no se necesita crear organismos para defender lo que ya está claro. Se necesita una defensa valiente, férrea, necesaria, sí, pero también una actitud tanto desde el punto de vista legal como también territorial. Porque, repito, no estamos lidiando con personas sensatas. Estamos lidiando con personas que hasta van a matar al medio ambiente y a las personas que pasen por ahí por saciar sus intereses. Y encima respaldadas por un Estado centralista, abusivo y totalmente desconocedor e ignorante de la realidad de estos lares. Y no es que yo juegue al regionalismo, saben que ese no es mi juego. Pero el burócrata que se cree con la capacidad de mandar repartir tierras a más de 1000 kilómetros de distancia y encima darnos consejos morales de su cosmovisión como Choquehuanca, estamos listos. Es muy preocupante, más de lo que parece, así que tendremos que ponernos firmes a la hora de la verdad, porque aunque parezcan tierras que jamás nos van a tocar o que uno no va a tener, la verdad es que nadie va a querer invertir en esa. Y aunque sean tierras fiscales, ¿con qué derecho se reparte tierras al amigo político? Ese es el derrotero que nos espera si no tomamos verdadera dimensión de lo que está pasando en el oriente boliviano, por ahora, pero puede pasar en cualquier situación. Porque si combinamos los dos elementos, que decía hace rato con el tema de los derechos reales, que aplican en la ciudad, con el elemento de las tierras del Instituto Nacional de Reforma Agraria, resulta que comparan todo. Y la seguridad jurídica será un sueño, una fantasía a la que no podremos apuntar nunca más. Todos
o casi todos, quieren que sus caprichos se los pague alguien. De hecho, por eso son caprichos. Cuesta entender cómo los logros deben asimilarse con la debida, con el debido reconocimiento en la misma vida, en las actividades que uno ejerce. Y de repente no está mal los reconocimientos, mejor si son en vida, de gente que ha aportado, de gente que es importante para el desarrollo, para el conocimiento. Me parece bueno. Sin embargo, me parece no malo, sino repugnante, que este reconocimiento tenga que ser dado de manera pública, con los impuestos, con los recursos de las personas. En este programa nunca hemos negado nuestro interés por el deporte, nunca hemos negado nuestro aprecio por el fútbol. De hecho, hemos hecho varios ciclos de fútbol que ustedes pueden encontrar en nuestra página. Hemos hablado de distintas facetas del deporte, su impacto cultural. Hemos hablado hasta de la literatura y el fútbol con nuestro querido amigo Brian Romero. Y a mí particularmente me agrada. Pero yo no puedo esperar, yo no puedo desear que la administración tome al fútbol como una herramienta de propaganda, que lo maneje a su antojo y que algunos futbolistas saquen beneficios de los recursos públicos. Y me voy a referir con nombre y apellido a estos futbolistas de la era del 94. No todos, ojo, tampoco generalicemos, pero a estos que andan reuniéndose con diputados, que le hacen la venia al gran jefe, que jugaban partidos con él, que son invitados de honor en tierras chapareñas. A esos me refiero. Porque resulta que ahora sacaron la garra. Y no la garra en el campo de juego, sino las garras voraces y feroces, perdón. Porque resulta que hay un proyecto de ley de este famoso diputado Cuellar tan poco lúcido, para que exista una renta a los jugadores que hayan obtenido, o deportistas que hayan obtenido un logro importante para el Estado. Y eso incluye, por supuesto, la clasificación al Mundial del 94. 1994, han pasado 27 años. 27 años. Y no lo voy a negar, yo en su momento me sentí contento. Yo era un niño de 6 años, de 5 cuando llegó la clasificación y de 6 cuando se jugó el Mundial. Lógicamente tenía cierto gusto y hasta hoy me parece un gran logro. Pero de ahí a que nos enfilemos en una cruzada para que futbolistas como Echeverry, como Rimba, como Cristaldo y otros de ellos, salvando a los que no son parte de este abuso, por supuesto, vengan a recibir una renta vitalicia. ¿En serio? Y así sean de otro deporte, tampoco corresponde. Porque no es para eso que se creó ese organismo llamado Estado. Y esto, miren, contrasta muy bien con lo que pasa en Argentina. Una economía que ya hemos visto que tristemente cómo se encuentra. Pero, por ejemplo, se encuentran figuras como nunca Maradona, por si acaso. Maradona es de las cosas ya, de las personas que nunca hay que tomar como ejemplo para nada. Todo lo que hacía Maradona, al revés. De repente ese es el mejor consejo que se le puede dar a la gente. Fuera de la cancha, ¿no? Y se encuentra con figuras en el otro lado como Batistuta, Gabriel Omar Batistuta, aquel legendario jugador de la selección argentina, de la Fiorentina y de la Roma, entre otros equipos. También jugó en el Inter de Milán, que ha impuesto que busca que se declare inconstitucional el nuevo impuesto a la riqueza argentina. Un impuesto que aquí no, en Argentina, un impuesto que aquí nos hemos fumado, ni modo, pero busca que no se haga. ¿Por qué? Porque defienden pues sus intereses, y no está mal que defiendan sus intereses. ¿Por qué en algún momento hemos satanizado esa palabra de defiendes tus intereses? Pero obvio pues que defiendo mis intereses, defiendes tu estatus, pero claro que lo defiendo, ¿cómo no? Lo defiendo y quiero que sea mejor. Por eso es que hacemos esto, pero resulta que acá, bueno, se pretende que los futbolistas tengan una renta vitalicia, pero por favor. Y seguramente alguien dirá, no, ese dinero tiene que ir para otras áreas, del arte, de la cultura. Y nos vamos a pelear todos por quién tiene mayores derechos sobre el dinero público. Y no vamos a acabar nunca. ¿Por qué? Porque el verdadero problema es ese. Porque no nos molesta que el dinero público se reparta, que es el verdadero problema. Nos molesta que no se reparta entre los amigos, los nuestros, o nuestro gremio, nuestro sector. Es así.
como si tuviéramos, y aunque tuviésemos, pero no la tenemos, la suficiente bonanza y prosperidad para eso. Y no es un ataque al deporte, a mí me encanta el deporte. He sido en algún momento deportista amateur, me encanta ver los espectáculos deportivos, pero no me pondré en fila, ni me pondré a aplaudir, ni siquiera a soportar que un grupo de futbolistas que en su momento pudieron ser buenos, vengan ya 27 años después a querer ser parte de esto como reconocimiento al deporte. Porque seguramente ellos recibirán, ni siquiera serán fondos para los nuevos deportistas, nuevas categorías. No, es para los que ya cumplieron y tuvieron una carrera. Algunos más exitosa que otras, como todo en la vida, como todos los oficios de la existencia. Pero ahí estará. Seguramente el botín político tiene que ver con eso, con algunas llamadas, con algunos mensajes y recomendaciones a los legisladores para que, como muy bien saben hacer, levanten la mano obedientemente a lo que les diga su jefe. Qué patético. Y qué triste que figuras que en algún momento alguien de repente admiró se vean ahora reducidos a pedigüeños del Estado central. Continuamos en nuestro programa semanal, como siempre agradeciéndoles a todas las personas que nos van dejando sus likes, que nos dejan sus comentarios, que comparten el contenido de la página. Ya les digo enormemente, entre tantas cosas que pasan en la semana, entre tantas ocupaciones, poder hacer los laberintos, poder saber que alguien nos sigue, que alguien nos comparte, es un honor eterno. Así que para ustedes también todas las gracias siempre. Y vamos a continuar hablando de este asunto de los artistas. Hace 3 semanas, hablé de este tema de los artistas y su voracidad, justamente también de recursos públicos. Pero hoy me voy a referir a algo que es también muy, muy poco mencionado. Resulta que, por alguna razón, los artistas, no todos obviamente, pero muchos se agrupan o de manera individual apuestan por posturas revolucionarias, por posturas muchas veces de izquierda o posmodernistas en cuanto a la política. Y bueno, hasta ahí está bien. Tampoco vamos a iniciar una cacería por eso. Eso está bueno, pues, o sea, es parte también hasta del debate cultural, artístico, intelectual que puede haber. Yo no soy un conservador, yo no soy un censor. Los censores están ahí en el arte y si quieren damos nombre y apellido. Aunque tengan bigotes prominentes, sus caras las reconocemos. Pero lo que me parece peculiar, por no decir bochornoso, es que mientras estas figuras se han pasado la vida hablando, los mayores hablando de la revolución cubana, hablando del gran Fidel, llamando traidores a los que no siguieron la revolución cubana, en el caso boliviano formando parte de las filas del indigenismo que protestaba contra el más profundo imperialismo norteamericano y etcétera, 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 resulta que son muy cómodos para irse a vivir a países capitalistas. Qué raro, ¿no? Cuánta hipocresía, ¿no? Cuántos poetas, poetisas o poetices se refugian tan bien y se sienten tan felices en el imperio. Cuántas becas a Nueva York, cuántas recomendaciones para sus amigos. Qué cómodo vivir en los países del primer mundo. No los veo desesperarse por irse a vivir a Cuba. No los veo por ir a luchar a Venezuela desde el punto de vista cultural. No los veo contentos con la idea de ir a Rusia o a China. ¿Qué será, no? Creo que todos sabemos lo que es. Es un maldito postureo. Porque esa postura revolucionaria, ese hombre oprimido, sufrido, resulta que vende muy bien. Y vende muy bien en círculos académicos o pseudoacadémicos y universitarios de muchos países. Como son estas universidades donde les encanta ir a estos escritores. O reciben becas. Postulan a becas chilenas, postulan a becas gringas. Estos narradores. Pero así son, así de hipócritas son estos. Así de fariseos son estos cínicos artistas. Que les encanta hablar del socialismo y del antiimperialismo, pero bien que están disfrutando las mieles del capitalismo en los países de primer mundo. Ay, no, realmente, ¿qué pensarán que no nos damos cuenta, no? Seguramente hay mucha gente que no, pero nosotros sí nos damos cuenta. Nos damos cuenta que al final su postureo del sufrido, del tercermundista revolucionario, no es más que eso, un maldito postureo. Y así están,
felices con becas, recibiendo dinero, viviendo en Gringolandia, que les aproveche, que les dure. Y ojalá que algún día se den cuenta de que mientras apoyaban regímenes no solamente de izquierda, sino muchos autoritarios como el de acá y los regímenes amigos de Evo Morales, que les queda un poquito de conciencia para decir, sí, pero ¿sabes dónde me formé? Me formé en Estados Unidos y en el primer mundo. Ojalá les alcance su hipocresía a todos esos artistas que se saben chupar muy bien el imperialismo y bien calladito lo tienen. Continuamos. Y hoy quiero dedicar el bloque final a comentar un libro que he tenido el gusto de recibir en estos días. ¿Me lo prestas, por favor? Gracias. Me refiero al nuevo libro de un amigo, pero no solamente un amigo con quien se tiene un vínculo singular y admiración y aprecio, sino además un gran respeto intelectual. Me refiero al nuevo libro de Roberto Barberí Anaya, Otra versión de los hechos. Además, agradecerle públicamente a Roberto por el detalle y por la dedicatoria. Siempre es un placer. Quiero referirme al libro, no a su contenido, porque tardaríamos muchísimo más, porque como siempre, Roberto, a través de sus fisuras, a través de sus reflexiones, de su manera de provocar el pensamiento y esa duda que lo caracteriza, esa duda singular que lo caracteriza, hay muchas cosas en el libro que pertenecen que se pueden analizar con mucho detalle. Así como muchas de sus obras, como En un extranjero en el mundo, como Ícaro, como Desertores, que también lo hemos comentado y las tenemos en nuestra biblioteca personal. Otra versión de los hechos es un gran volumen. Empezamos desde la portada, ¿por qué no? Empezamos desde la portada porque elige Roberto un hecho en particular de los años 80, la masacre en China, en esta célebre plaza. Un hecho que inclusive es desconocido para muchos ciudadanos del país asiático, y que se conoce esta fotografía como la imagen del rebelde desconocido, entre otros nombres que se le da, y que ya de por sí es simbólica, porque más allá de que puede hablarse de una contienda ideológica, entre izquierdas, derechas, muro de hierro, etcétera, etcétera, liberalismo, socialismo, lo que representa de verdad es eso. La tapa elige una foto fantástica que representa al individuo frente a la expresión más fuerte del poder, que representa la impotencia que se siente cuando el abuso, esta vez motorizado y en tanques, pero que pueden no ser tanques, pueden ser también legiones de soldados o de represores, ante el individuo. Un individuo que además es anónimo, porque por cuestiones de la historia, que seguramente pueden googlear, no vamos a hablar hoy de eso, aunque ya lo hemos hablado cuando se recordó un año más de este hecho histórico, no se conoce el nombre, solo sabemos que era un individuo solo y que se encontraba frente a la fuerza del régimen comunista chino. Me parece una elección fantástica de la etapa. Seguramente Roberto tiene alguna interpretación más en su profundidad, pero es una elección para mí muy, muy interesante. Prosigue con otra cosa que también me llama mucho la atención, la dedicatoria. Roberto le dedica el libro a Montevideo, esa ciudad, ese sitio perdido en el sur, como canta esa murga uruguaya de Tabaré Cardoso con Agarrate Catalina. Vengo de un sitio perdido en el sur, dice. Esa ciudad tan particular, un lugar que uno ha tenido la fortuna de conocer y que se guardan recuerdos maravillosos, que se nota que representa mucho de lo que es el pensador libre. Porque no nos olvidemos que en Uruguay y en Montevideo sobre todo se representa este tema de la separación, primero del Estado y la religión. Segundo, la posibilidad de que el ciudadano uruguayo haya escarmentado a través de las dictaduras militares y de darle poder al ejército. Y muchas otras cosas más que para mí representan Montevideo. Y que Roberto tendrá también seguramente sus comentarios acerca de aquello. Entonces me parece también muy interesante. El prólogo está hecho
por nuestro querido amigo también Enrique Fernández García, quien nos regala unas páginas iniciales acerca de lo que es este libro, de lo que contiene. Nuevamente, Roberto utilizará sus fisuras, algunas más largas que otras, numerándolas, reflexionando acerca de la libertad, por supuesto, de algunos pensadores y, por supuesto, de la historia, porque aquí está el asunto. Justamente el libro recibe ese nombre, otra versión de los hechos, otra visión de la historia, porque a veces... y muchas veces, y si no, vean lo que está pasando con este asunto boliviano y los 2 últimos años, la versión oficial de la historia, que muchas veces es contada por los ganadores, y que otras veces es, como en nuestro presente, un campo de lucha, tiene más de una visión, pero no solamente política, sectorial, sino la visión de cada individuo, de cada ser que, sin apegarse a su grupo, a un grupo, un partido, una comparsa, una religión, una logia, lo que sea, o una secta, ve los hechos, los cuenta desde cómo los ha sentido en el alma. La historia de, por ejemplo, un octubre-noviembre de 2019 será escrita seguramente por quien más o menos gane o pierda este lance, pero lo que nosotros vivimos, lo que nosotros transmitimos, nuestra versión de los hechos, es la que pesará también en nuestra alma. Y en ese aspecto, utilizando diferentes pasajes de la historia, Roberto nos va a provocar con esa reflexión. Además, por supuesto, ya lo he dicho, referencias a figuras constantes e interminablemente grandes como Cioran, como Borges, como Nietzsche. Hay una fisura fantástica sobre Lenin y Nietzsche, la diferencia entre ambos. Lenin administra, dice Roberto, Nietzsche duda. ¿Y cómo es la casualidad? Si es que hay casualidad, que lo comentábamos algo así en nuestro anterior programa. Cuando la administración duda, cuando el burócrata duda o admite errores. En cambio, el hombre común sí. Y así podríamos pasar muchísimos minutos más hablando de este gran libro. Interesante también porque en la contratapa está la carta de despedida de Andrés Ibáñez. Una figura que también ha sido bastante utilizada por políticos locales a su antojo. Y olvidándose de que era un hombre, que fue un hombre, y que además fue condenado a muerte, como muchos otros en la historia. Así que, bueno, a invitarlos a que puedan leer este libro de Roberto Barberí. Si no me equivoco, porque yo lo vi por allá, hay varias ediciones en Ateneo Librería, entre otros puntos de venta de la ciudad. Y nada, leer siempre a Roberto de una manera amena, pausada, porque también creo que esa es otra de las ventajas de su estilo. Porque leyendo dos fisuras uno puede hacer una pausa, reflexionar sobre aquellas y volver de nuevo a la lectura. Así que esa es mi humilde comentario, mi humilde opinión de este nuevo libro de Roberto Barberí, a quien le mandamos un enorme abrazo, y es un amigo mío y un amigo también del Laberinto. Y así es como finalizamos nuestro programa de hoy, dándoles nuevamente las gracias por compartir, por estar, por soportarnos nuevamente. Agradecerles por habernos visto a través de la señal de lavozuniversal.tv, el nuevo canal digital, a escucharnos a través de La Voz Universal 91.2 FM, seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram, y también una vez más por habernos ayudado mucho con este contenido que estamos haciendo y revisión de lugares para compra de libros y relacionados a la cultura en Santa Cruz, estos pequeños videitos que estamos haciendo, y nada, enorme agradecimiento para todos, un saludo desde el Laberinto, nos encontraremos la siguiente semana. Mi nombre es Andrés Canseco y que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.